Hola, hola, ¿cómo están? En esta serie de videos vamos a hablar de lo que es finanzas corporativas, son las clases a nivel universitario. Vamos a simular cómo son las clases a nivel universitario donde combinamos la teoría y la práctica. Hay muchos videos que se enfocan más en ayudantías o auxiliaturas. En esos videos se enfocan más en la parte de práctica y para poder pasar los exámenes. Bueno, en estos videos no va a ser así. Vamos a simular lo que son los cursos universitarios. Hay muy buenos videos donde pueden aprender para pasar sus exámenes rápidamente, pero este video no es el caso. Bien, aquí vamos a avanzar finanzas corporativas desde lo más básico hasta lo más avanzado, como es en el caso de la universidad. Yo soy Mauricio Ove y vamos a empezar abriendo lo que es finanzas corporativas con esta pregunta. Esto es la diversificación que tienen las empresas del portafolio de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, que es su fondo de inversión. Y aquí abre la pregunta, de tantas empresas que cotizan en la bolsa de valores, porque en la bolsa de valores cotizan miles y miles de empresas, ¿por qué Warren Buffett eligió estas empresas para su fondo de inversión? Como pueden ver, estas empresas que están aquí, ¿por qué justamente estas empresas? ¿Por qué no otras? ¿Y por qué invierte gran cantidad de algunas empresas y menos en otras? Por ejemplo, en Apple invirtió 22%, mientras que en JP Morgan, aquí está, en JP Morgan solo fue el 3%. ¿Por qué? Todas estas preguntas tienen su respuesta. Y de eso trata las finanzas corporativas. Primero empecemos definiendo lo que es un portafolio. Es un conjunto de activos diversificados que generan rentabilidad con cierto riesgo. Por ejemplo, cuando Warren Buffett invierte en Apple, su costo de inversión fue todo esto blanco que ven aquí, y la ganancia después de haber invertido, o sea, después de haber pasado un tiempo, fue lo verde que está aquí. Bien, su ganancia no fue tanto a comparación de lo que fue con Coca-Cola. Por ejemplo, en Coca-Cola invierte una pequeña cantidad y la ganancia que obtiene de todo eso, de todo el tiempo transcurrido, es gigantesca. Bien, entonces eso es de acuerdo a la experticia que tienen los inversores y cómo utilizan los métodos cuantitativos a la hora de hacer eh, sus análisis estadísticos. Vamos a usar mucha estadística para lo que es finanzas corporativas. Empecemos hablando del riesgo. El riesgo es la medida de incertidumbre. La medida de incertidumbre en finanzas corporativas se la usa con la desviación estándar. Bien, la desviación estándar se obtiene por medio de la varianza. También vamos a ver lo que es la distribución de probabilidad. Como pueden ver aquí, la probabilidad es la posibilidad de que ocurra un resultado determinado y eso lo podemos medir con una distribución de probabilidad que la pueden ver aquí. Bien, aquí está todo lo que es mediana, moda, promedio, desviación estándar, varianza, etc. Bien, lo pueden poner pausa al video y pueden leer todo lo que hay en las diapositivas, pero yo voy a seguir hablando de acuerdo a cómo surge el tema. La tasa de rendimiento total, vamos a usar esto. Prácticamente lo que dice esta fórmula es que cuando nosotros compramos, por ejemplo, si nosotros compramos hace unos 2 años atrás una acción, aquí está, lo compramos a un precio dado. Bien, digamos que lo compramos en $100. Y ahorita la acción está en 150, o sea, este es el precio actual. Pero esa acción no solamente subió de precio, sino también tiene dividendos. Esas acciones tienen dividendos que están aquí. Para calcular el rendimiento prácticamente es cualquier fórmula de crecimiento. Solo la única diferencia aquí es de que aumenta el dividendo. Nada más. Como cualquier fórmula de crecimiento, su base es el precio inicial. Bien, esta fórmula es muy fácil de entender y lo vamos a ir viendo más adelante en la práctica. Entramos ahora a lo que es el precio de cierre ajustado. Para lo del precio de cierre ajustado, vamos a ver lo que a la hora de descargar los datos. A la hora de descargar los datos, yo vengo a una página que se llama Yahoo Finance. Pueden descargar de otras fuentes.
algunas son de paga, otras son gratuitas, como en este caso, y yo aquí pongo una empresa a la que yo quiero ver su historial, puede ser Amazon. Ahí está, Amazon me sale la serie de códigos de la empresa, sus cotizaciones que tienen. Por ejemplo, esta es de Nasdaq, vamos a ir a verla. Y cuando yo entro aquí me puede salir un resumen de toda la empresa, ¿no? De Amazon, todo lo que hay que ver aquí. Entonces vamos a ir a ver el historical data, que es lo que me interesa. Bien, aquí en esta parte de aquí voy a ver el periodo. Es muy importante definir el periodo, porque podemos poner cualquier fecha, eso es claro, ¿no? Desde que la empresa empezó a cotizar en bolsa. Pero lo ideal es saber desde dónde. Yo voy a elegir desde enero del 2000. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? ¿Ya? Desde enero del 2009 hasta enero del 2020. Le voy a dar done. Y la frecuencia le voy a dar diaria porque me gusta manejar datos diarios. Le voy a dar apply y luego le voy a dar descargar a estos datos. Cuando yo descargo estos datos, me sale de esta forma. Bien, esto lo vamos a ir viendo más ratito. Pero la pregunta es, ¿por qué yo escojo desde el enero del 2009 hasta enero del 2020? Y la respuesta está aquí, en el índice SP500, que vamos a verlo con mucha frecuencia más adelante. El índice SP500, como pueden ver aquí, esta caída tremenda que hay aquí es porque actualmente estamos viviendo la crisis del coronavirus. Bien, así que vamos a verlo con mucho más detalle. Que cargue. El índice SP500 es antiguo, es el promedio de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Bien, entonces si yo lo estiro esto, podemos ver de que hay información histórica del SP500 desde, como pueden ver aquí, 1967, sigo bajando, 1933, aquí está la crisis del 29, es una crisis muy fuerte, muy fuerte. Y desde 1872, desde ahí tenemos registros, tenemos datos históricos del SP500, que es el Standard & Poor's de 500 empresas. Bien, enfoquémonos en estos tres puntos amarillos que hay aquí. En el primer punto es la crisis aquí voy a poner, esta parte de acá es la crisis de las .com, de las empresas que daban sus servicios por internet. Fue una burbuja que explotó y bueno, la siguiente crisis es la crisis inmobiliaria del 2008, que es por las hipotecas subprime. Hay mucha historia financiera de eso, hay películas de eso, bien. Y la actual crisis que estamos viendo ahorita, como pueden ver, esta caída es mucho más pronunciada, lo pueden ver aquí. Entonces yo elijo la temporalidad desde enero del 2009, que está aquí, hasta enero del 2020, que está aquí. ¿Por qué? Porque lo que trato de hacer es de que los datos se encuentren cerca del promedio, que es la línea tendencial que yo tengo acá. Porque si yo manejo datos que se alejan o se desvían mucho de la mayoría, como pueden ver aquí, miren, por ejemplo, si yo hubiera escogido desde el 2007, ven la diferencia de desviaciones que hay. Entonces no es una muestra representativa de los datos, o sea, no va a ser un análisis correcto. Bien, ahora, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho hasta la fecha que tenemos hoy en día? Entonces, miren la desviación que hay. Entonces, la idea es encontrar la temporalidad que esté más cerca a los datos. Bien, entonces por esa razón se escogen esos datos. Vamos ahora a ver la descarga de lo de Amazon. Aquí podemos ver Data, Open, High, Low, Close. Prácticamente lo que me describe aquí es una vela. Open me dice que es la cotización inicial cuando abre el mercado a las 8 de la mañana, cotización diaria. Entonces la cotización inicial es aquí. Luego viene
el precio más alto que tuvo ese día, que fue acá. Luego el precio más bajo que tuvo ese día, que fue aquí, que fue de 51 en este caso. Luego el precio de cierre, que fue acá, como pueden ver acá. Prácticamente todo eso me lo describe en esta parte de aquí. Me lo escribe lo que es una vela. Y todo estudiante de finanzas tiene que dominar muy bien las velas porque todo es con velas. Bueno, en su mayoría. Como pueden ver aquí tengo velas, velas alcistas, velas bajistas, pero todo es absolutamente con velas. Bien, volvamos. Ahora, vamos a ir al precio ajustado. Justamente aquí dice at close, que es el precio de cierre ajustado. El precio de cierre ajustado, si se dan cuenta aquí, es prácticamente lo mismo. Aquí es lo mismo. Pero ¿por qué razón tiene un apartado diferente? Volvamos a la diapositiva. El precio de cierre ajustado es el precio de cierre de una acción en cualquier día de negociación que ha sido modificado. Esa es la palabra, que ha sido modificado para incluir cualquier distribución de dividendos. Bien, entonces, cuando reparten dividendo hay que ajustar el precio de cierre de la acción para que al siguiente día abra con el nuevo precio ajustado. Por esa razón vamos a escoger esta fila de aquí, le voy a dar Control Shift hacia abajo, le voy a dar Enter, le voy a dar copiar y ya lo tenía copiado. Bien, entonces lo voy a copiar aquí como en este caso, ya lo tenía copiado aquí, perfecto, y la fecha. Obviamente la fecha de con estos dos datos es suficiente para hacer lo que tengo acá, todo el portafolio. Eso hice con cada una de estas empresas, con las 23 empresas que hay aquí, con esas 23 ese procedimiento. Bien, lo último que falta es el volumen que está aquí, como pueden ver, el volumen, que es la cantidad de acciones que se cotizaron en ese día. Bien, sigamos. Ahora, para empezar con todo esto, como pueden ver aquí, yo todo desde el 1 de enero del 2009, y se van a dar cuenta que estas empresas aquí, las que están con amarillo, no hay datos. Y no hay datos porque en esa fecha no cotizaban las empresas. No cotizaban ahí porque empezaron a cotizar desde aquí. Por ejemplo, esta empresa de acá empezó a cotizar desde esta fecha, que fue desde el 5 de enero del 2010. Desde esa fecha empezó a cotizar. Otra empresa, a ver, esta por ejemplo, empezó a cotizar desde el 13 de diciembre del 2010. ¿Ven? Como se dan cuenta, entonces, a la hora de hacer un análisis de covarianza, para los que ya saben, lo que tiene una buena base de estadística, de todas maneras eso vamos a ir viendo más adelante. Los que ya tienen una buena base en estadística saben que a la hora de hacer un análisis de covarianza no se puede hacer con estos datos vacíos. No se puede hacer con estos datos vacíos. Se puede hacer solo con datos que tienen la misma fecha, como en este caso acá. Que todo esto, o sea, bien, con todos estos datos sí se podría hacer, pero con estos no. Su tratamiento es diferente. Pero no vamos a enfocar en esto, no pasa nada. De igual manera es una gran cantidad de empresas que tenemos aquí. Sigamos con lo que sigue. Luego, en esta primera clase lo que vamos a hablar es de los momentos estadísticos. Vamos a usar estadística. Y lo dividimos en 4 partes, que son los 4 momentos estadísticos. En el primer momento son las medidas de tendencia central, lo que ya se conoce lo que ya avanzaron en estadística, que es la media, la mediana, la moda. Aquí simplemente estamos recordando, le vamos a dar significado, le vamos a dar un significado para la aplicación en finanzas corporativas. La varianza, la desviación estándar, que vamos a usar muchísimo. El tercer momento estadístico, que son las medidas de simetría, el coeficiente de asimetría de Fisher y las kurtosis, como pueden ver aquí. Bien, vamos a hacer todo eso. Empecemos entonces con la parte práctica. Muy sencilla, porque de eso se trata este curso, de darle significado. Porque a veces en la universidad nos enseñan cómo hacerlo, pero no nos dicen por qué. Y a mí no me gusta aprender de esa manera, me gusta dominar el tema, me gusta saber el porqué de todo. Bien, entonces yo aquí tengo 2 empresas. A esta la vamos a poner empresa A
y a esta la vamos a poner empresa B. Bien, aquí están sus cotizaciones, pero estas son cotizaciones de sus acciones. Todo lo que tenemos aquí son cotizaciones de sus acciones, no de los rendimientos. Y nosotros tenemos que calcular el rendimiento. Bien, esto tenemos que calcular. Prácticamente es una tasa de crecimiento. Y como ya tenemos los precios ajustados, recuerdan que obtuvimos los precios ajustados, entonces prácticamente lo único que vamos a hacer es una tasa de crecimiento. Para hacer una tasa de crecimiento hay dos fórmulas para hacer. La primera es esta. Tenemos que ver cuál es el precio más antiguo y el precio más antiguo y el precio más actual. Y eso nos lo dice en la fecha. El 2 de enero del 2009 y el 5 de enero del 2009. ¿Cuál es la fecha más actual? Es esta, 5 de enero del 2009. Entonces yo agarro esta fecha menos la cotización del día anterior, que va a ser la fecha base. Todo esto dividido entre la fecha base. Es una típica tasa de crecimiento. Cualquiera que ya ha hecho esta fórmula se va a dar cuenta fácilmente. Bien, aquí le voy a dar porcentaje, porque es mucho mejor. Bien, me está diciendo de que ese día se perdió un 0,72%. Ahora, hay otra forma de calcularlo, pero en realidad el resultado es el mismo. Agarro la fecha más actual, la divido entre la fecha base, y esto le doy menos 1. En realidad es lo mismo, el mismo resultado sale porque prácticamente es el álgebra que se hace a la fórmula. Salen el mismo resultado, cualquiera de las dos se puede usar. En realidad para mí es indiferente porque es matemática. Ahora, esto se pone aquí dejando un espacio aquí. ¿Por qué? Porque si yo lo arrastro esto aquí arriba, está mal. Está mal porque si se dan cuenta, esto tiene como base la fecha del 2 de enero del 2009. Y si yo lo subo aquí arriba, me está diciendo que la fecha base debería ser este dato que está aquí, y aquí no hay nada. Por esa razón, una tasa de crecimiento siempre tiene una fecha base y esa fecha base es vacía. Bien, cualquiera que ya haya hecho esa tasa de crecimiento se va a dar cuenta. Esto les tiro para las dos empresas y prácticamente le doy doble clic aquí para tener todos los datos. Bien, entonces me fijo hasta la parte de abajo, tiene que coincidir con hasta el 31 de diciembre del 2019, está perfecto. Entonces ya lo tengo todo. Ahora sí podemos empezar. Ya hemos utilizado el precio de cierre ajustado y ya hemos hecho esta fórmula. Lo siguiente es hacer los momentos estadísticos. Pero vamos a darle significado porque el cálculo de esto es muy fácil. De hecho, hay una función de Excel para todo esto y lo podemos hacer en menos de un minuto. Pero lo que yo quiero es darle un significado. Darle un significado a lo que es las finanzas corporativas. Bien, lo primero que vamos a hacer es de que esta empresa A vamos a calcular su media, su mediana y su moda, pero con el objetivo de calcular la desviación estándar, porque la desviación estándar es muy importante, muy importante. Esto lo vamos a llevar más acá, porque nos vamos a concentrar en la empresa A todavía, y vamos a calcular el promedio de la empresa A. Bien, ¿cuánto es el promedio de la empresa A? El promedio es lo mismo que la mediana. Era la media, perdón. Ahí está, ese es el promedio. Y a este valor lo vamos a repetir. Bien, entonces a estos dos yo lo voy a graficar. Lo voy a graficar con un gráfico recomendado que me dice aquí. Y voy a usar este. Este de aquí. Lo que me dice este gráfico es cómo es su dispersión de datos. A ver, lo voy a mover un poquito acá. La dispersión de datos que tiene esta empresa A. Bien, como pueden ver, la línea naranja que está ahí es el promedio y ahí mismo lo está diciendo, promedio de A, ahí está. Bien, pero vamos a ir añadiendo más datos a esto.
tenemos que calcular la varianza, porque por medio de la varianza podemos calcular la desviación estándar. Entonces, para calcular la varianza tenemos que hallar la desviación de cada uno. Le doy presa A menos el promedio, y a todo esto le voy a dar estirar. La teoría me dice de que la suma de todas las desviaciones me tiene que dar 0. Vamos a comprobarlo. Ahí está, le doy OK y me sale 0. Por eso, como me sale 0, yo tengo que elevar esa desviación al cuadrado para poder encontrar una medida de dispersión. Entonces yo agarro la desviación y lo elevo al cuadrado y ahí está. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué hago con estas desviaciones? Para calcular la varianza de la población, yo uso la varianza de la población. Podemos calcularlo con la función, pero yo lo voy a hacer manual. Aquí voy a poner varianza. Agarro la sumatoria, la suma de todo esto. Perfecto. Ahí está, esa es la suma. Pero esta suma la voy a dividir. Primero la encierro. Toda la suma la voy a dividir entre el número total de datos. ¿Cuántos datos tengo? Voy a darle aquí para dividir entre ese dato. Voy a poner acá datos. ¿Cuántos datos tengo? Para eso tengo que usar la función contar, porque son muchos datos. Aunque aquí ya me está diciendo cuántos más o menos son. Le voy a dar acá. Control Shift. Y Enter. Son 2767 datos. Ahí está, me está calculando la varianza. Bien, si yo uso una fórmula de Excel, que aquí está la varianza poblacional, no voy a agarrar esto, voy a agarrar el precio. Bien, si yo uso los rendimientos, aquí está, me sale prácticamente lo mismo. Bien, pero como ya saben, calcular es fácil, y más aún en esta época donde prácticamente todos los cálculos son fáciles. La cosa aquí es saber el significado. La varianza en sí no tiene mucho significado porque todo está elevado al cuadrado. Acuérdense de que todo está elevado al cuadrado, entonces no podemos sacar mucha conclusión de eso. De lo que sí podemos calcular es de la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz de la varianza. Le doy OK y ahí ya me calculó la varianza. ¿Por qué una raíz? La raíz le quita al cuadrado a la varianza, porque acuérdense que todos esos cálculos lo hemos hecho en un cuadrado. Entonces la desviación estándar le quita la raíz a eso y ahora sí esto podemos usarlo. ¿Qué es la desviación estándar? Es la dispersión de datos. Entonces, si esa varianza yo lo calculo aquí, o sea, le pongo el promedio más la desviación estándar y el promedio menos la desviación estándar, podemos calcular la dispersión de datos y eso lo vamos a ver en un gráfico. Vamos a verlo acá. Entonces, aquí yo tengo el promedio más la desviación estándar, que ya está calculado aquí. Ahí está, le voy a dar con ¿cómo es? F4 para que no se mueva. Y lo voy a jalar a este lado. Bien, se movió esto aquí, lo voy a dar aquí. Perfecto. Y esto es negativo. Porque a uno suma el promedio y al otro le resta. Ahora esto lo voy a bajar ahí. Perfecto. Ahora sí, está excelente. Y vamos a añadir datos a esta gráfica de acá. Le vamos a añadir datos, seleccionar datos. Y le voy a agregar un dato que es
este de aquí. Lo hizo mal. Voy a añadir este dato acá, perfecto. Ya esto lo voy a poner promedio más DS. Voy a agregar el otro, que es el promedio menos DS. Ahí está. Promedio menos desviación estándar. Le voy a aceptar. Y ahí podemos ver la dispersión de datos. Como pueden ver aquí, lo voy a acercar esto un poquito. Como pueden ver ahí, aquí está las desviaciones de la empresa. Todo lo azul son las desviaciones, cómo se ha ido modificando la empresa, todos los precios que ha ido teniendo, todas las rentabilidades, cómo ha ido aumentando, cómo ha ido perdiendo. Y el promedio está justamente en la línea naranja. Aquí me dice que es 0 obviamente, pero si lo acercamos un poquito más es un rendimiento un poquito más alto. Aquí me sale la desviación estándar. Si se dan cuenta, la mayor cantidad de datos se encuentra entre medio de estos dos, entre medio del amarillo y el plomo, que son justamente las desviaciones estándar. Entonces eso es lo que nos ayuda a calcular las estadísticas en todo esto. Voy a hacer lo mismo, para... Ok, yo tengo estos datos adicionales, lo voy a borrar. Bien, voy a hacer lo mismo para la empresa B, que es prácticamente vamos a hacer lo mismo, así que lo voy a copiar. Que dice aquí, a ver, promedio de... Ya, aquí voy a poner promedio de B. Bien, esto es fácil, voy a agarrar promedio. Perfecto. Luego le voy a dar para que baje todito. Después de esto voy a calcular la desviación. La desviación simplemente es el rendimiento menos su promedio. La sumatoria de todo esto me va a dar 0, ya sabemos eso. Luego voy a calcular la desviación elevado al cuadrado, porque de esa manera podemos encontrar la sumatoria de estas desviaciones. Y una vez ya tengo las desviaciones, voy a calcular la varianza. Bien, me calcula estos datos adicionales, nada que ver estos datos, le voy a dar borrar. Ahora sí, datos. Esto le voy a dar copiar. Lo voy a traer aquí. Perfecto. Datos. Como prácticamente es contar y como todos son iguales, le voy a dar ahí contar. Listo, me tiene que salir lo mismo, 2767. Perfecto. La varianza. La varianza, como ya lo habíamos calculado, simplemente tengo que mover estos datos un poquito. Y eso lo van a manejar Excel. Ahí está la varianza. Si yo lo calculo con Excel, poblacional, la varianza poblacional, y le saco de sus rendimientos, que está aquí. Ups, me subí un poquito. Ahora sí. Ahí podemos ver que en porcentaje me lo da, pero yo puedo modificarlo eso y vamos a tener el mismo resultado. Bien, entonces es correcto. Lo estamos haciendo un poquito más rápido porque de esa manera, ahí está la raíz, ahí está la división estándar de lo que es el activo B o la empresa B. Ahora lo que vamos a hacer es calcular sus desviaciones con la desviación estándar. Bien, entonces aquí yo voy a poner promedio más desviación estándar. Voy a poner promedio menos desviación estándar. Entonces aquí voy a poner promedio más, ¿dónde está la desviación estándar? Está aquí. Y a esto le voy a dar, lo voy a fijar. Bien, esto lo estiro acá, que se mueve. Pero prácticamente esto es el dominio del Excel, ya eso ya depende de cada estudiante.
Bien, perfecto. Entonces, como ya está todo esto, le voy a dar... Ahí está. Perfecto. Esto lo voy a quitar porque no tiene nada que ver. Ahora sí. Ahora, voy a graficar todos estos datos. Voy a graficarlos. Entonces voy a agarrar la empresa B. Ahí. La empresa B. Luego voy a agarrar su promedio, obviamente. Ahí está. Luego quiero ver sus desviaciones. Las dos desviaciones. Ok, solo me agarro una. Ahí está. Perfecto. Ahora a eso yo le voy a insertar un gráfico. A ver si me sale gráfico recomendado. No me sale. Ok, me sale el otro gráfico. Creo que aquí se puede cambiar. A ver. Cambiar tipo de gráfico. Yo quiero este. Sí, el de aquí. Este es el que buscábamos. Perfecto. Ahí está. Podemos ver cómo la empresa A y la empresa B tienen, gráficamente podemos ver sus riesgos. Perfecto, entonces aquí podemos ver cómo, por ejemplo, esta línea que está aquí, su promedio, lo voy a acercar un poquito más. Aquí está empresa A, empresa B, aquí está el promedio y las desviaciones estándar, cómo se modifica. Bien, y aquí podemos ver su dispersión de datos también de la empresa A y la empresa B. Según la desviación estándar, la empresa más riesgosa es la empresa A, que tiene una desviación estándar del 3.4%, mientras que la empresa B solo tiene el 2.11, quiere decir que los datos están más concentrados, mucho más concentrados. Miren, lo pueden ver acá. Los datos están mucho más concentrados, mientras que en la empresa A están un poquito más dispersos, o sea, están un poquito más separados que su promedio. Entonces, en términos financieros, podríamos decir que la empresa B es más segura que la empresa A, pero solo nos estamos guiando con lo que es el primer momento estadístico, que son las medidas de tendencia central con su media, y el segundo momento estadístico, que son la varianza y la desviación estándar. Todavía falta lo que es las medidas de asimetría o el coeficiente de Fisher. Bien, el coeficiente de Fisher lo vamos a calcular aquí. No vamos a hacerlo esto manualmente porque sería muy moroso, pero sí le vamos a dar un buen significado a esto. Coeficiente de Fisher. Y vamos a darle aquí coeficiente de asimetría poblacional. Perfecto. Y me voy a ir a escoger los rendimientos de la empresa. Le doy Enter y ahí está. Este es el coeficiente de Fisher. Le voy a dar Control C, Control V. Esto simplemente lo voy a modificar. Aquí está. Y ahora sí, ahí tenemos los coeficientes de Fisher. Bien, este es el número. Pero, ¿qué nos dice? Nos dice, necesitamos la gráfica, obviamente. Vamos a poner la gráfica. La gráfica es esta. Voy a dar voy a agarrar todo esto de aquí, todo lo que es la empresa A. Bien, todo eso. Y le voy a insertar un gráfico de histogramas, que está aquí. Le doy OK. Y ahí podemos ver una distribución de probabilidad. Eso nos va a ayudar mucho a interpretar lo que es el coeficiente de Fisher. Bien, ahí está la empresa A. Yo puedo copiar esto y simplemente le voy a modificar los datos. Le modifico los datos y lo llevo a la empresa B. Empresa B, perfecto. Ahí está.
Perfecto. Aquí simplemente le voy a cambiar el título. Empresa B. Bien. ¿Qué me dice el coeficiente de Fisher? Me dice que cuando CAF, que es el coeficiente de asimetría de Fisher, que es lo que calculamos, cuando el CAF es mayor que 0, se parece a este que está aquí, al azul, al primerito, que es una asimetría positiva. Como pueden ver aquí, o sea, el promedio, la moda está aquí, esta línea roja que está acá, es la moda. Pero la mayor cantidad de datos se encuentra después de eso, en el lado positivo. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver la de la empresa A y la empresa B. ¿Cuál tiene mayor coeficiente de Fisher? La que tiene mayor coeficiente de Fisher es esta, con 1.28, y esta solo tiene 0.21. Quiere decir que los datos están mucho más concentrados. Mientras el coeficiente de Fisher es más cercano a 0, se parece más a esta gráfica que está aquí. Es mucho más concentrado los datos. Entonces, es mucho más probable que salga el promedio que está ahí adentro. Cuando es una simétrica, o sea, es cercano a 0, cuando es cercano a 0, tiende a tener esa forma. Y por eso esta gráfica de acá se ve como un poco más perfecta, como lo pueden ver aquí. De todas maneras, tiene un poquito, como es un poco más positiva, tiene un poquito más de datos a este lado. Y eso es obvio porque lo que se busca en una acción siempre es rendimientos positivos. Aquí lo podemos ver que tiene datos positivos acá, todo esto, pero si lo comparamos con la empresa B, tiene mucho más datos positivos a este lado. ¿Lo pueden ver? Ahí está. No, es muy diferente a lo de la empresa A. Por esa razón, su coeficiente de Fisher es mucho más, tiene la forma como la que acabamos de ver aquí. O sea, la mayor cantidad de datos se encuentra a este lado. Y por esa razón, si se dan cuenta, en las gráficas, esta gráfica me ha salido bien bonita, bien al centro, pero esta me ha salido muy a la derecha. Como pueden ver aquí, cuando tiene una simetría más positiva, tiende a tener esta forma de acá. Bien, entonces eso, como tiene una simetría, un coeficiente de Fisher mucho más alto, significa que es mucho más probable que yo tenga datos positivos que negativos. Pero también me está diciendo que, de que hay un cierto grado de datos, por ejemplo en la empresa A, por eso su desviación estándar es mucho más alta en la empresa A, porque sus datos son mucho más dispersos, pero también mucho más concentrados según el coeficiente de Fisher. Mucho más concentrados, lo pueden ver ahí. Pero en la empresa A es más riesgosa. Aparte de ser más riesgosa, tiene datos más positivos. O sea, en la mayor parte del tiempo va a haber ganancia en esta empresa, va a haber rendimientos positivos. Bien, ahora vamos al siguiente momento estadístico, que es el último. Ya con eso vamos a ir terminando la clase. El siguiente momento estadístico es el cuarto momento estadístico, que es la medida de apuntalamiento, o sea, qué tan alta es la gráfica. Y eso se mide con el coeficiente de Kurtosis. Lo vamos a calcular, esto lo vamos a hacer un poquito más abajo. Aquí voy a poner Kurtosis. Bien, y aquí voy a poner Kurtosis. Igual a Kurtosis, dice. Y eso lo voy a hacer de todos los rendimientos de A. Perfecto, ahí está. Ese es el valor de su kurtosis. Y lo mismo voy a aplicar para la empresa B. Obviamente esto está mal copiado, lo voy a modificar. Ahora sí está bien. ¿Qué nos dicen? Miren, como pueden ver aquí, la kurtosis es de 16 y aquí la kurtosis es de 5. Bien, ¿qué nos dice aquí? Que cuando es mayor a 0, la kurtosis, cuando es mayor a 0, es más alta. Es mucho más alta. Pero cuando es cercana a 0 es mucho más mediana y cuando es menor a 0 es muy achatada. Entonces, estos dos de aquí son altas, tienen una forma leptocúrtica. Bien,
Pero una es más alta que la otra y se puede notar eso, porque miren, aquí es mucho, mucho más alto, se puede ver, mucho más pronunciado hacia arriba, mientras que acá es un poquito más achatado. Pero de todas maneras, ambas pertenecen a esta opción de aquí, a esta opción de acá. Perfecto. Entonces, veamos cómo podemos interpretar esto de la kurtosis. Me está diciendo que la mayor cantidad de datos se encuentra entre aquí, bien concentrado. Bien concentrado se encuentra acá. Por eso es mucho más alto. Es mucho más probable que hayan datos entre estos datos. Por eso es muy alto el este. Si yo lo grafico esto ahí, es muy, 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 muy alto. Obvio que estoy haciendo una comparación solo entre dos empresas, pero pueden haber muchos más. Pero entre estas dos empresas, este tiene una kurtosis bien alta. Me está diciendo que es muy probable que estos datos están bien concentrados. Lo que está aquí dentro de la desviación estándar son datos que están bien concentrados. Es muy, muy, muy probable que haya que el rendimiento que haya en estos datos. Por eso su desviación estándar es mucho menor también. Mientras más alto es la kurtosis, la desviación estándar va a ser menos. Pero ¿qué pasa aquí? Que los datos no están concentrados como acá. Miren, estos datos de acá no están tan bien concentrados como en el otro lado. No es tan pronunciado. Los datos están en estos tres de aquí. Pueden ver. En estos tres. Está un poquito concentrado, pero no tanto como acá. No tanto. Por eso se nota un poquito más separado. Y eso provoca que su desviación estándar sea un poquito más alta que la empresa B, con un 3.40%. Eso es lo que nos dice los momentos estadísticos, que ya acabamos de ver aquí. Eso es lo que vamos a calcular. Ahora, obviamente esto es con solamente dos empresas. Yo voy a hacer lo mismo en la siguiente clase con todas estas empresas aquí y vamos a avanzar los siguientes temas. Los siguientes temas, vamos a avanzar la distribución de probabilidad de rendimientos en una inversión. Eso lo vamos a hacer con lo que es una distribución de probabilidad. Es un tema, y de todas maneras muy básico ese tema, pero poco a poco vamos a ir aumentando la dificultad y así sucesivamente hasta llegar a todo lo que es finanzas corporativas, poco a poco. Bien, entonces eso es todo, lo esperamos en la siguiente clase.